¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Se nota que estoy en una cocina, ¿no es cierto? Pero es una cocina del siglo pasado y obviamente hay que traerla a esta, al siglo XXI. Donde más se nota en las cubiertas. Están muy feas, las vamos a cambiar y la solución que tenemos es muy práctica. Vamos a usar porcelanato. Es muy fácil de instalar y va a quedar fantástico. Y por ahí vamos a ir agarrando vuelo y vamos a hacer más cosas. Vamos a hacer las cubiertas, las tres, en terciado mueblista de 15 milímetros, pero la vamos a hacer doble porque quiero que tenga 30. Esta cubierta del lavaplato tiene 1,84 por 52. El mesón que está al lado de la cocina tiene 1,21 por 52 y este mesón hay que hacerlo entero de nuevo. Va a tener 3,19 de largo por 52 de ancho y le vamos a hacer una estructura con pino seco cepillado de 2x2. Vamos a usar un palo de 3,19 y 4 palos de 45 centímetros. El listón que va contra la pared no lo vamos a poner porque vamos a usar el antiguo, el que estaba ahí, que está súper firme. ¿Para qué lo vamos a sacar? Y lo vamos a firmar con 4 patas que van a ir en los extremos y después 1,06 desde los extremos hacia adentro. Y también la vamos a hacer con la misma plancha de terciado doble, o sea de 30, y va a tener 84 de alto y 48 de fondo. Acuérdate que la descripción del proyecto con todas las medidas están en hum.cl, así que puedes cargar el PDF y guiarte con eso. Yo te voy a contar ahora los pasos que vienen. Vamos a cortar el gas ahí y vamos a sacar toda la cubierta, o sea, vamos a desarmar todo este lavaplatos. Todos los cortes del terciado vienen hechos desde la tienda, así que nosotros vamos a cortar los pinos secos cepillados de 2x2, uno de 3,19 y 4 palos de 45. Bien, ahora mido y corto los de 45. Con todas las planchas cortadas, ahora lo que viene es unirlas. Da lo mismo donde pongas los tornillos. La idea es que estén en la orilla para evitar que se haga así la plancha, ¿no es cierto? Que se nos abre así. Y después al centro tienes que ir distribuyendo. Aquí puse 17 tornillos. Y también va a depender de qué tan chueca está la plancha, qué tan deformada. ¿Ven? Entonces lo último que nos quedaba por hacer era este gran tablero que tiene 3,19 m. La plancha tiene 2,40 nomás, así que tuvimos que agregarle un pedazo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los 2,40 y de ahí para allá el resto. Por el otro lado hice exactamente lo mismo, pero al revés, cosa que no quedara los dos cortes al mismo lado y se me empezaba a hacer así. Voy ahora a poner entonces el palo que va al frente, ya, porque el otro lado lo vamos a apoyar ahí. Estos son los que nos van a permitir afirmar la pata, que es ese tablero que está ahí, a la mesa. No voy a dar vuelta el tablero porque es muy grande y la cocina es muy chica, así que se lo voy a mostrar aquí al revés. Entonces, este listón para atornillar lo estoy mostrándolo al revés, acuérdense. La situación que tenemos por el otro lado es así. Entonces, por esto este palo es más corto, porque tiene que dejarle espacio a este, y aquí al otro lado tenemos que dejar espacio a esta parte de acá. Y aquí tenemos que dejar los 3 centímetros que corresponde al grosor de la pata, porque nuestra pata va de tope. Habíamos dicho que la íbamos a poner a 106, la pata, al eje, ¿no es cierto? Entonces vamos a darle los 106, que es acá, y 1,5 centímetros más, o sea, 107,5. Ahí vamos a poner nuestro palo de 2x2, que es donde se va a apoyar la pata. Y va a quedar 106 al eje.
Nótese que aquí yo le hice un sacado porque tenemos un listoncito puesto en la pared, ¿no es cierto? Entonces, para que esto entre bien y llegue esta parte hasta el fondo. Este calado tiene 2x5, que es muy fácil de hacer con una sierra caladora o circular. Entonces voy a dejar el palo de estructura, el de arriba, lo voy a dejar hacia el centro. Bueno, despejé el área, lo di vuelta y ahora vamos a poner esto acá. Entra como guante. Perfecto. Ahora, por supuesto, esto que queda ahí como moviéndose, hay que afirmarlo contra la pared. Y yo te recomiendo usar unas escuadras. Pueden ser escuadras de estas, ¿no es cierto? Que son de bronce, de fierro grande, o estas plásticas que son mucho más piolas. Es para que no se muevan. Puse entonces en las patas centrales 2 escuadras, una por cada lado, a 11 centímetros del suelo. En los extremos, en las patas de los extremos, una sola a la misma distancia. Y para firmar el mesón, una allá al fondo, otra al final y una al medio, que es la que estoy terminando de poner. Con eso, esto no se mueve más. Me fijé en un detalle, tenía todo listo y claro, este mesón tiene este grosor, que se lo dimos a propósito, y este de acá no. Entonces, es un error eso. Corté 2 pedazos de 2x2, lo mismo que hicimos acá, y se lo voy a agregar a este mesón de acá y a este mesón de acá. No cuesta nada y va a quedar increíble. Voy a seguir usando estas escuadras, voy a colocar 3 que van a sujetar contra la pared, los extremos y al medio por supuesto, y después una a cada lado. Listo, todas las escuadras puestas, los muebles ni se mueven, así que ahora vamos a poner el porcelanato. Este porcelanato tiene 60x120, va a andar impecable para lo que necesitamos, porque tenemos que cortarlo aquí y esto va a bajar acá. Ahora, para pegarlo la vamos a hacer fácil. Vamos a usar un adhesivo de montaje, seca súper rápido, pega muy bien, no lo va a mover nadie. Yo necesito cortar un pedazo de plancha aquí de 52 más 1 centímetro 53. Con esto que me sobre lo voy a poner acá. Entonces 51 más 1, 53. Esto mide 60. Me sobran justo 7, que es lo que va aquí. Esta plancha de porcelanato es de gran medida, ¿no es cierto? Por lo tanto tiene que usar una cortadora de cerámica o de porcelanato de gran medida. No nos cabe en la cocina, tenemos que hacerla en el living. Así es la vida del hágalo usted mismo, ¿no? Todo lo vamos solucionando ahí. Ni se le ocurra comprar esta máquina porque no vale la pena. Arriéndela. ¿Dónde? En Sodimac. Usted ya sabe ya. Ya le corté los 7 centímetros que me sobraban a todas las planchas del porcelanato y ahora la voy a presentar porque hay que hacer un pequeño calado aquí para poder ponerla bien. Ya voy a guardar estos pedazos por aquí al lado, que son los que voy a ocupar después aquí en los bordes. Para que se note bien el lápiz y lo que voy a marcar, voy a hacerlo sobre un trozo de masking. Aquí la plancha me topa en esta mocheta. Y yo quiero que esto salga 1 centímetro más para acá, pero además la voy a cargar contra el muro. No de tope, porque me tiene que sobrar 1 centímetro aquí también. ¿Ya? Y entonces ahí está, aquí tengo el centímetro que me tiene que sobrar y marco aquí. Y para acá era 1 centímetro. Ven, ya vamos terminando. Este es el tercero que completa este mesón. Y hay que hacerle el mismo calado que le hicimos al otro lado por esta mocheta que tenemos acá. Bien, ahora vamos a pegarlo. Se veía re bonito así, pero no tiene pegamento, así que se lo vamos a poner. Si se fijan, yo había puesto estos topes porque necesitaba tener la medida completa y que esto cuadrara bien. Vamos a poner el pegamento aquí con una calafatera, de esta manera, haciendo un monito.
¿Ven? Y estos separadores tienen esta particularidad de que uno pone esto aquí y aprieta, entonces va nivelando. Vamos a poner ahora los bordes y los vamos a poner traslapados, o sea, las uniones de los bordes no van a coincidir con las uniones de las planchas. Cuando usted lo ponga, esto lo más probable es que se empiece a correr para abajo, ¿sí? Entonces vamos a cortar unos trozos de papel de enmascarar, esta cinta de papel engomado, y los voy usando para firmar esto. Hasta ahí lo dejamos tragado, cosa que sea la plancha la que termine aquí. Terminamos este lado y nos trasladamos al otro. Es la misma historia, se pega de la misma manera. La cubierta de este lado es un poco más grande, tiene como 1,22 más o menos. El largo de la plancha es 1,20 m. Así que pegué la plancha a 1,20 m, por la medida acá que son las 53, ¿no es cierto? Y después corté el pedazo que me faltaba ya, que son un poquito más, o un poquito menos que 2 centímetros en realidad. Y ahora pego entonces el borde que va por delante, que es 1,20 m, más el pedacito de allá, que son casi 2 centímetros, y luego el borde que está pegado a la cosita. En el último mesón tiene que ir el lavaplatos, no vaya a poner la plancha y después, uy, el agujero, no. Antes de poner el porcelanato, entonces hay que hacer el agujero en la plancha de terciado. Y para eso voy a presentar mi lavaplatos, así, al revés. Y si ustedes se fijan, tiene un borde a todo el contorno del lavaplatos y es 1 centímetro más adentro. Por lo tanto, del ancho del lavaplatos y del largo del lavaplatos, yo tengo que cortarle 1 centímetro por cada lado. Fíjense bien que este mueble tiene una estructura abajo, entonces tengo que acomodar el lavaplatos, cosa de que los receptáculos pasen libremente hasta abajo. Muchas veces hay una tabla aquí y una tabla allá, entonces en este caso vamos a tener que tomar estas precauciones. Ahora vamos con la sierra y cortamos el pedazo en la plancha de terciado. Ojo que en los vértices hay que terminar el corte con serrucho porque si no vamos a pasar de largo con la sierra. Ahora voy a cortar el porcelanato. No conviene hacer el calado en una plancha de 1,20 m y después agregarle el pedazo, sino que lo que conviene hacer es partir por un lado, cortar y después venir por el otro lado y cortar y después poner el frente y el trasero. Y para cortar esos pedazos, fíjense que por un lado tiene que sobresalir de la cubierta 1 centímetro para recibir lo que la guarda que va al frente y al lado, y también tiene que meterse 1 centímetro por lo menos debajo del lavaplatos. Acuérdate que este es un lavaplatos de sobreponer sobre la cubierta. Ahora corto el del otro extremo y después voy por el frente y por el trasero.
Bueno, este proyecto tiene varias yapas, varios bonos. Vamos a seguir con el porcelanato hasta llegar aquí arriba. O sea, que toda esta pared tenga porcelanato. O sea, va a ver increíble. La gracia de este porcelanato es que tú lo puedes poner de manera horizontal o de manera vertical. Y aquí, en este espacio, queda perfecto ponerlo vertical porque además tiene el mismo ancho, 60 centímetros, el mismo ancho que tiene la plancha. Aquí, en estas esquinas de aquí abajo, tuvimos que hacer un corte para que calzara bien porque viene la cubierta. ¿Ves? Quedó perfecta aquí, 1,20 m. Para seguir poniendo el porcelanato, preferí poner una plancha continua justo detrás del lavaplato, por eso que aquí va a ir la llave y esto se va a mojar, entonces prefiero que no tenga corte. Así que este pedazo de acá lo corté de 89. Tuve que hacer el corte este para la caja de distribución porque no la puedo tapar, es una caja de distribución y tampoco puede ir en enchufe acá. Fíjense que yo ya tengo los agujeros necesarios. Este es el corte donde va un enchufe, la caja del enchufe, y esto es para poder meter aquí donde va la cañería y el gas. Me gusta a mí siempre ponerle pegamento en los bordes, en la esquina, que es aquí donde se quiebran estas cuestiones. Bien, estamos dando una terminación aquí al mesón y le vamos a poner una guarda de protección, así como un zócalo. Y tal como pegamos el porcelanato al mesón, vamos a usar este adhesivo de montaje. Vamos a pegar este último conchito, la esquina de allá. Todo lo hice en 5 centímetros, no lo quise hacer en 7 como tiene el frente porque si no se iba a ver muy exagerado. Y hemos ido aprovechando todos los restos de plancha que quedaban, que no eran pocos. Esta es la parte que baja por el lado de acá, que ustedes no lo están viendo ahora. Para dar unas buenas terminaciones a todo. Cosa que al final uno ve el mueble desde cualquier ángulo y le va a parecer bien y le va a gustar. Vamos a prolongar esta línea hasta arriba, cosa que no se vean estos cortes así como que no terminan en nada. Y así dejamos esto parejito. Ahora vamos a pegar esta bajada en cascada por el lado de acá. Vamos a usar el mismo pegamento que estábamos usando al otro lado para la pared, que es este pegamento, el adhesivo porcelanato. Fíjense en este detalle. No me gustaba cómo se veía este corte cuando uno entraba a la cocina y lo primero que encontraba era esto, porque decidí que había que poner un porcelanato entero que continuara la cubierta hasta el suelo. Pero para eso tomé un palo de 2x2 y lo dejé de 2 pulgadas por un lado y 3 centímetros por el otro, para que se camufle con la pata. O sea, uno lo ve de frente y es pata. Tenemos que esto va a bajar ahí de un viaje. ¿Se fijan? Ahí. Miren cómo va quedando bonito esto, pero ustedes saben que para terminar bien un porcelanato, una cerámica o algo, es necesario reparar todas las junturas con el Fragwet. Pero en aquellas junturas donde uno requiera impermeabilizar mejor,
vamos a usar silicona negra. Entonces vamos a preparar el fragüe, dejamos reposando un poquito una vez que lo mezclamos con agua, y cuando está ahí reposando vamos a sacar todos estos topes que hay que martillarlos y salen solitos. Bueno, y ya sabes ya que cuando se empieza a poner gris, en este caso empieza a verse seco, ahí hay que pasar una esponja húmeda. Y vamos sacando todo el residuo que quedó como polvito encima. Y con esto entonces dejamos una capa homogénea de fragüe en todas partes. Miren cómo quedó este porcelanato, fantástico, ¿no es cierto? Pero esta cocina se merece mucho más, y doña Paula, la dueña, también. Una vez que ponga el lavaplatos, vamos a poner este monomando. También vamos a sacar estos tiradores feos, ya esto ya no se usa, y vamos a colocar unos modernos, los vamos a colocar verticales, medios también ahí. Y para que todo vaya combinando, vamos a pintar todo lo que no es porcelanato, lo vamos a pintar, le vamos a dar un color súper especial. Y en el broche de oro para esta cocina vamos a poner este piso vinílico sobre la cerámica actual, o sea, no hay que sacarla. Así que seguimos trabajando aquí, todavía no terminamos. No es fácil llegar y pintar sobre la melamina. Yo les recomiendo lavar muy bien para sacar todos los restos de grasa, después lijar esto y aplicar un primer. Y ese va a ser el puente de adherencia para la pintura definitiva, que va a ser un color verde oliva muy bonito. Deje secar el primer por lo menos 2 horas. Si hace más frío, déjelo más tiempo. La cosa es que se note bien seco al tacto y que cuando uno pinte no se empiece a salir. Esto se ve bien, así que vamos a nuestro verde. Acuérdense que esto también necesita un tiempo de secado, mínimo 2 horas, pero idealmente 4 y 5 también. Y ahí uno puede aplicar la segunda mano. Y acuérdense que es una cocina, esto sufre mucho vapor, grasa, aceite, qué sé yo. 3 manos también andarían bien. Tenía mis dudas yo si sacar o no este zócalo de acá. Finalmente no lo voy a sacar. Y lo voy a pintar gris. Está quedando bastante bonito. Mientras espero que se seque esta segunda mano, que nos falta para poner los tiradores, voy a aprovechar de ir poniendo el piso. Y la última. Y ahora entonces pegamos el junquillo acá y terminamos. Y esto es lo que vamos a hacer, ¿ven? Ahí vamos. Ustedes han sido testigos del cambio en esta cocina. Esto estaba horrible. La melamina de estos muebles era pero insufrible. Y con muy poco hicimos cualquier cantidad. Cambiamos el porcelanato, eso es lo máximo, ¿no es cierto? Porque le dimos el toque elegante, el toque futurista a esto y quedó precioso. Y después manillas, pintura, cambiamos la llave allá y miren lo que es esta cocina. O sea, nadie lo puede creer. ¿Y quieres ver más proyectos para renovar tu cocina? Revísalos todos en el canal del Hágalo Usted Mismo con Sodimac. Y lo mejor, que el porcelanato y todos los productos que usamos para esta transformación los encuentras en Sodimac, en nuestra app y en falabella.com.